Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas a nuestras segunda charlas de café. Yo soy la psicóloga Verónica Galindo, psicóloga de aquí del Expro Humanitas. Y bueno, pues el día de hoy esta charla va a ser muy interesante y la hice pues pensando pues en varias cosas, ¿no? Una, pues que quizá muchas de las mujeres que están atravesando pues ahorita un proceso legal o un proceso de dejar una relación pues violenta, pues que puedan precisamente empezar a dar algunos pasos, ¿no? Muchas veces todos estos trámites pues nos traen recuerdos. Precisamente una de las clientas me mencionaba que ella pensó que ya pues se sentía mucho mejor, que ya era algo que había pues ido superando porque ya era una situación de hace tiempo. Sin embargo, pues empezó un proceso legal y entonces me decía, empecé a soñar, empecé a recordar, empecé a sentirme mal y también lo hice pensando pues en que vamos iniciando el año y a veces pues muchos de los propósitos van en función de mejorar. No es que no podamos mejorar en otros momentos del año, pero a mí me parece que es muy simbólico tener, ¿no? Un mes nuevo, un año nuevo. Entonces, creo que también eso nos puede ayudar pues muchísimo para empezar a ver pues qué pasos podemos dar y qué mejor que hacerlo de forma pues acompañada. Entonces, para ello, pues precisamente pues me gustaría primero que sepan que no es un proceso en el cual va a ser lineal, ¿no? Esto es un poco como una montaña rusa emocional, así me gusta llamarle, porque es justamente subidas y bajadas. Hay que tomar en cuenta que, o sea, ya de por sí terminar una relación, pues nos trae un duelo, ¿no? Un duelo que tenemos que vivir sí o sí, forzosamente. Entonces, lo que sucede en estos duelos, pues es que va por etapas. Y pues es ir viviendo un duelo con todo lo que trae y además sumarle pues todos los efectos que nos ha traído la violencia. Y entonces muchas veces nos podemos sentir incluso pues incapaces de poder seguir. Yo veo que muchas de las mujeres que atiendo, pues son mujeres, ¿no? Muy trabajadoras, que pareciera que siguen adelante. Bueno, sí lo hacen, ¿no? Sin embargo, el problema de esto es que a veces pues meten como el piloto automático. Entonces, llega un momento en donde por más que quieran, pues quizá les va a costar trabajo porque sí o sí tienen que contactar con esa parte emocional. Les decía, lo ponen en piloto automático porque yo creo que a veces es tanto el dolor, la tristeza, el miedo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, que a veces es preferible pues seguir. ¿Por qué? Porque finalmente la vida cotidiana tiene que seguir, ¿no? Las responsabilidades, las tomas de decisiones. Entonces, por eso es que el día de hoy pues decidí hablar sobre este tema. Y que además a mí de verdad no saben lo que me encanta compartir, ¿no? Pues toda mi experiencia pues para mejorar, ¿no? Siempre ese va a ser pues mi propósito, ¿no? De estar aquí tanto en el despacho como pues compartiéndoles todo esto. Entonces, pues vamos a empezar a platicar precisamente pues de esto y lo vamos a hacer, pues espero que sea una charla pues un poco cortita porque al final pues les voy a dar como otra noticia y entonces, pues bueno, vamos a empezar con el paso uno, ¿no? Que es reconocer tu experiencia y validar tus emociones. Muchas veces, pues, nos sentimos culpables, ¿no? De haber vivido una situación, pues así, porque si nos damos cuenta, hay muchos mitos y hay muchos juicios detrás de vivir este tipo de situaciones, ¿no? Comentarios desde, pues, le gustaba vivir así, por qué no se salió, qué fue lo que ella hizo, ¿no? Para provocarlo. Y entonces, a veces, no solamente de afuera, sino también estos juicios internos, ¿no? De, pero yo cómo viví esto, ¿no? En alguna ocasión me comentaba una mujer, me decía, pero es que yo estaba bien, o sea, yo trabajaba, yo, ¿no? Yo era una mujer empoderada y entonces conocí a esta persona y no sé en qué momento pues ya estaba en esta relación violenta, ¿no? Entonces también de repente el vivir que éramos independientes, que sabíamos lo que queríamos, que teníamos, ¿no? Este concepto del autoamor, amor propio,
pues me da un poco de vergüenza, ¿no? Aceptar que viví todo eso. Sin embargo, quiero decirles que no está mal aceptarlo. De hecho, ¿no? Un poco como esta cuestión de los alcohólicos anónimos, el primer paso a la recuperación es aceptarlo. Y también en aceptarlo es un proceso que nos va a llevar pues un tiempo porque tenemos que reacomodar muchas cosas, ¿no? Y en principio tenemos que tener claro que la situación de violencia no es su culpa. En ninguna circunstancia, ¿no? Aunque ustedes hayan hecho algo, no hayan hecho algo, la violencia no es su culpa, ¿no? La violencia no es algo que alguien se merezca. Entonces, primero eso, ¿no? Y derivado de esto es que la violencia es responsabilidad de quien la ejerció, por un lado, pero también pues tiene como varias situaciones detrás para que todo esto se genere. De primera instancia, pues que a nivel social es algo muy normalizado. Y esto, pues, ¿por qué? Porque vivimos en, pues, o bueno, tenemos, ¿no? Este sistema patriarcal que le llaman, que tiene que ver, pues, precisamente con todo este poder que se ha otorgado, pues, a los hombres, ¿no? Pareciera que es un mundo que se vive o se ha creado para el hombre. Evidentemente el día de hoy, porque muchos es de, no, no es cierto, ¿no? Yo viví en un matriarcado. Pero no tiene que ver si viviste con mujeres o fuiste educado con mujeres, sino es todo un modelo en donde nos enseñan precisamente que quien manda y quien tiene el poder y el control son los hombres, ¿no? Les decía, el día de hoy pues hemos ido cambiando, sin embargo hay muchas cosas que se siguen practicando. Entonces ya desde ahí pues traemos cierta educación, ¿no? Y entonces vamos normalizando todo esto. Y derivado de esto, pues se generan roles y estereotipos, ¿no? Sobre los hombres y las mujeres. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo actúa? ¿No? Los hombres son, fuertes, los hombres no lloran, el hombre es el proveedor y muchos otros, ¿no? Esto es por nombrar algunos. Y en la mujer, pues, ¿no? Las mujeres son las que sostienen el hogar, tienen que aguantar por amor, las mujeres son quienes se dedican al hogar y entonces muchas veces, pues a través de estos roles y estereotipos también, pues asumimos esos papeles, ¿no? Y entonces, sí, claro que yo tengo este modelo, pues muy probablemente lo voy a seguir, pues, repitiendo, ¿no? Otro es también, pues, la parte del amor romántico, porque hay cosas que pareciera que no son reglas, pero están ahí, ¿no? Y estos mitos del amor romántico, por ejemplo, la media naranja, ¿no? Que alguien me complementa. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy sola, pues, ¿cómo no? No estoy completa. Y entonces, pues yo quiero una relación de pareja. Y a veces la única forma, ¿no? De tener esa relación es tolerando o viviendo este maltrato, ¿no? También otro de los mitos es pues que el amor lo puede todo, ¿no? O que si o que mi amor lo va a cambiar. Y entonces lo que va sucediendo es que yo pues de alguna, no es que, bueno, sí es que me aferre, porque justo es, no, pues yo voy a hacer que él cambie. Es que él sufrió mucho cuando era chiquito, ¿no? Es que él me cuenta que, y entonces yo lo voy a ayudar para que él sepa cómo relacionarse, ¿no? Pero muchas veces justo esto hace que entonces yo quede ahí, ¿no? Como varada en eso. Entonces, como también esta cuestión del amor romántico pues nos lleva a eso, ¿no? A seguir en este tipo de relaciones normalizando este maltrato. Y por otro lado, también pues nuestra historia de vida, ¿no? Que mencionaba justo este ejemplo de es que tuvo problemas de chiquito, ¿no? Y también, ¿no? Hay algo que es muy importante y es que nada justifica la violencia, ¿no? O sea, sí podemos entender que alguien vivió situaciones difíciles, pero no por eso entonces yo tengo el derecho a maltratar a alguien más. No por eso yo puedo ser violento, ¿no? Con el mundo. O sea, al final de cuentas, ¿no? Si bien muchas de nuestras experiencias en la niñez o en la adultez nos van marcando, pero esto no nos define, ¿no? O sea, si yo sé que viví ciertas situaciones, porque a lo mejor incluso ustedes mismas, ¿no? Véanlo. Ustedes seguramente también vivieron situaciones difíciles y no por eso, ¿no? Van y le restregan al mundo que la pasaron mal y entonces siguen ejerciendo esta violencia. Entonces, por eso es importante también a veces como echarnos un clavado en esa historia personal, ¿no? Porque
Les decía, si bien infancia no es destino, pero sí nos marca. Sin embargo, cuando somos personas adultas, pues ya tenemos esta capacidad quizá de poder, pues, cambiarlo, ¿no? Ser conscientes y pues hacer muchos cambios. Digo, yo que soy psicóloga, pues sé, ¿no? Y no solamente por la atención que brindo a las personas que atiendo, sino incluso de manera propia, ¿no? Que sí se pueden hacer cambios. Entonces también, ¿no? Creo que el punto es que a veces lo justificamos o es otro de los factores que están ahí. Y finalmente el ciclo de la violencia, que el ciclo de la violencia, pues ese ciclo consta de tres etapas, ¿no? La acumulación de tensión, que es cuando hay peleas, hay discusiones, hay cosas que nos molestan. La segunda etapa es pues ya como tal la detonación de la violencia, ¿no? Que entonces ya vienen eventos violentos más fuertes, desde a lo mejor te insulto, te empujo, te grito, te rompo tus cosas, te quemo tus cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, después de esta detonación de violencia, pues viene la tercera etapa, que es la luna de miel, ¿no? Y entonces en la luna de miel, pues viene una cuestión de reconciliación, en donde la otra persona, ¿no? Quien ejerció la violencia, mi pareja, pues me dice que lo perdone, que va a cambiar, que va a hacer todo lo posible. Algunas personas les dan regalos, ¿no? Les dan cosas precisamente para eso, dicen que van a ir a terapia. Y al inicio puede ser que sí lo hagan, ¿no? Quizá unos días, unas semanas. Sin embargo, vuelve a pasar el tiempo y entonces vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Otra vez la fase de la tensión, la violencia, y esto pues al final te va dejando confundida. ¿No? Porque justo es, por momentos me trata bien, por momentos, pues, ¿no? Me violenta, me dice que sí. Entonces, también eso va generando mucha confusión, mucho miedo, ¿no? Y bueno, si a esto le sumamos otras cuestiones que son las redes de apoyo, que a lo mejor, pues, mi familia no me apoya, o yo vivía en otro estado y de repente me vengo para acá y me veo sola, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones también van a afectar. Entonces, esto justamente se los menciono porque va de la mano precisamente con esto de la culpa y la vergüenza, ¿no? Les mencionaba yo, ustedes no tienen la culpa de eso, simplemente son responsables de ustedes mismas y lo más importante de reconocer y validar lo que vivieron no es culparse, sino comprender, ¿no? Que algo está sucediendo para que a lo mejor yo pues decidiera seguir en esta relación. Y les decía, no es porque nos guste, no es porque queramos, hubo muchos factores detrás. Entonces, por eso es súper importante que ustedes puedan ir reconociendo pues todo eso, ¿no? Bueno, a la par de esto les voy a ir como mencionando algunos casos que pues yo he ido viviendo pues en el acompañamiento con las personas, ¿no? Tanto aquí como pues en otros espacios en la experiencia que yo tengo. Y sobre todo porque, bueno, yo estuve hace tiempo pues en la Fiscalía, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Entonces, pues, ¿no? Infinidad de casos que llegan ahí. Y bueno, ¿no? Este es el caso de una chica, que obviamente voy a cambiar los nombres. Daphne, ¿no? Pues ella llega después de salir de una relación, pues, de violencia, ¿no? Y entonces, pues, indagando precisamente un poco en su historia, en las creencias que tenía, pues, para ella era este miedo a estar sola, ¿no? Porque ella decía, es que yo no puedo estar sola, o sea, yo quiero estar en pareja, yo quiero una familia, ya estoy grande, ¿qué va a pasar? ¿No? Y en realidad creo que tenía entre 25 y 30 años, ¿no? Y entonces, precisamente como en toda esta cuestión de la violencia, decía, pues nos vamos desvalorizando, muchas veces pues va bajando la autoestima, no nos sentimos incluso como personas que puedan ser amadas, ¿no? Si constantemente me dice que es mi culpa, que yo no puedo, que estoy fea, que estoy gorda, que etcétera, etcétera, pues muchas veces eso le suma, ¿no? A decir, bueno, es que él sí está conmigo, o sea, a pesar de todo eso que yo soy, él está conmigo. Entonces, muchas ocasiones, pues justo es lo que a ella le llevó a decidir seguir en esa relación, ¿no? A pesar de que me decía, es que yo ya ni siquiera la pasaba bien. Entonces, bueno, poco a poco fuimos trabajando precisamente primero en estas creencias, ¿no? De dónde habían salido, muchas veces pues de la familia, de los libros, la música, o sea,
todo lo que nos van vendiendo, ¿no? Pues de nuestra propia familia a veces lo que vemos. Entonces, pues ella fue modificando pues también esta creencia, ¿no? De que sola no podía. Y no es que esté mal que queramos una pareja, o sea, es absolutamente normal, ¿no? Pero el punto es justamente, a ver, ¿por qué quiero una pareja? Quiero una pareja para crear una familia y compartir quién yo soy realmente, ¿no? Que hagamos equipo, que crezcamos juntos, o quiero una pareja porque estoy sola, porque pienso que nadie me quiere, porque si no siento que pues yo no valgo nada, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Realmente. Entonces, justamente fuimos trabajando estas creencias, empezaron estas creencias a ser más flexibles de, a ver, no pasa nada si en este momento está sola. Entonces, ella empezó también, pues, a hacer cosas para ella misma, ¿no? Y fue un proceso, no les voy a mentir, o sea, no son procesos a veces tan cortitos. A veces sí nos llevamos un tiempo, pero ella pues terminó precisamente, ¿no? Aceptando que en este momento ella podía estar sola. Se fue recuperando, ¿no? Y posteriormente, pues tuvo ya, ¿no? Una pareja, me parece que no funcionó. Sin embargo, precisamente ya no estuvo en este tipo de relaciones, ¿no? Empezó a elegir otro tipo de parejas y no solo a elegir, sino a darse cuenta a lo mejor, pues de algunos les llaman ahora, ¿no? Red flags, estos como banderitas rojas de algo está sucediendo. Y entonces, pues como había cosas que ya no le gustaban, ¿no? Decía, pues es que esto ya no va conmigo, ¿no? Con lo que pienso, con lo que creo. Y bueno, pues su vida evidentemente fue mejorando, ha tenido una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso es súper importante a veces, pues echarnos un clavado a todo esto que yo les mencionaba. El segundo paso es buscar ayuda y reconocer nuestras redes de apoyo. Y no, o sea, yo quisiera que justo se dieran primero que nada el permiso de hablarlo, ¿no? Y sobre todo de hablarlo con personas que pueden ser personas de su confianza, porque tampoco es que a veces lo podamos hablar con todas las personas, ¿no? Y en esto hay que buscar quiénes son nuestras redes de apoyo. Y una red de apoyo tiene que ser una red de apoyo funcional. Porque si mi mamá me ayuda a cuidar a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, o me dejó quedarme en su casa, puede parecer mi red de apoyo. Pero si mi mamá constantemente me está regañando, me dice que por qué me dejé o que por qué no vuelvo con él, que yo estaba mucho mejor con él, pues va a ser, ¿no? Como muy complicado entonces que pues yo me dé como esta apertura a hablar o incluso pues hacer esa reflexión, introspección sobre pues qué está pasando, ¿no? Entonces, del por qué lo vivimos, de aceptarlo. Entonces, por eso es como muy importante que busquemos estas personas, pues que sí son de nuestra confianza. Personas que nos escuchan, que nos validan, ¿no? Que no me dicen, ay, ¿y por eso estás exagerando? O no, es que tú hiciste, es que si tú no hacías bien de comer, y entonces, pues claro, por eso él te hacía eso, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes puedan buscar esas personas. Y a veces, tristemente, pues no es la familia. A veces pueden ser amistades, a veces pueden ser, a lo mejor incluso otras mujeres que conocemos que han tenido la misma experiencia. A veces, ¿no? Pues el buscar atención psicológica, el buscar apoyo legal, o sea, hay otras redes de apoyo que ustedes pueden generar, ¿no? Hay líneas telefónicas donde puedo hablar, ¿no? El día de hoy, pues afortunadamente existen otros métodos por donde podemos también tener esta orientación, ¿no? Entonces, justamente, porque además, algo que sucede durante las situaciones de violencia es que nos van aislando, ¿no? De repente puede ser que me diga, no, pero yo quiero pasar todo el día contigo, porque yo te quiero mucho, porque yo te amo, mira, porque prefieres estar con tus amigas, nunca quieres estar conmigo. Y entonces poco a poco vamos dejando de hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Dejamos de ver a nuestras amistades, dejamos de ver a veces a nuestra familia, porque incluso en muchas ocasiones lo que hacen es que nos generan problemas con nuestra familia, ¿no? O sea, meten como esta cizaña precisamente de, ¿ya viste lo que dijo? ¿No? Lo que van a buscar siempre es que crear un conflicto y que tú te vayas alejando. Entonces, ¿no? Tuve un caso así precisamente de una chica, Brenda,
donde ella pues en realidad no siempre fue una mujer pues que le gustaba entrar en actividades, que era muy sociable, que tenía su familia, ¿no? Se llevaba bien, tenía sus amistades, pero cuando conoce a su pareja, pues precisamente empieza con esto que les comentaba, ¿no? Poco a poco ir aislándola. Entonces, evidentemente, ¿qué sucede cuando alguien nos aísla? Pues es como si él fuera un mundo, ¿no? Yo soy otro mundo, y entonces creamos un mundo juntos. Y entonces todo lo vamos como a centrar en la pareja y en lo que vivimos. ¿Qué va a pasar, no? Si obviamente yo pienso terminar la relación o que ya no quiero estar con él, pues claro que al mirar va a ser es que no tengo otro mundo. O sea, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer, no? Si mis amistades ya no me hablan, si mi familia se peleó conmigo, pues yo qué voy a hacer sola. Entonces, a ella le pasó algo similar y pues bueno, ¿no? Incluso antes de que terminara la relación, pues fuimos trabajando en construir una red de apoyo sólida, ¿no? De que ella viera que tenía otras opciones, que podía ir recuperando sus actividades, pero que era justo un proceso, ¿no? Entonces, poco a poco, pues lo hemos ido trabajando, aún estamos en ese proceso de, bueno, ya salió de ahí afortunadamente, pero pues muchas ocasiones, ¿no? Lo que me dice es que se sigue sintiendo sola justo porque decía, al final hay como, pues sí, esta costumbre, ¿no? Y les decían, no porque nos guste, o sea, simplemente porque el cuerpo también, pues si lo vemos, esto es un poco como las adicciones, ¿no? Nuestro cuerpo se va acostumbrando a ciertas sustancias que se generan, sobre todo, pues en situaciones de violencia. Entonces, pues a veces, ¿no? Nos llegan como estos flashazos o, pues a lo mejor lo que les decía es que yo pienso que yo estaba acompañada, pero de una pareja. Entonces, ¿no? Otra vez, es un trabajo interno que tenemos que hacer, pero bueno, que poco a poco se pueden ir pues recuperando, ¿no? El siguiente paso, que es el número 3, fortalece tu autoestima y tu autoconfianza. Eh, es importante, ¿no? Que sepamos que una de las grandes consecuencias que pueden ocurrir después de terminar una relación violenta, pues es que vamos a perder precisamente esta confianza en nosotras mismas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este modo de sobrevivencia, pues vamos a hacer todo precisamente para pues estar lo mejor posible, entre comillas, ¿no? Bajo estas condiciones. Entonces, lo que va a ocurrir es que me dejo de escuchar, dejo de contactar conmigo, con lo que quiero, con lo que necesito. Y si a eso se le suma que constantemente me están culpando, me dice que yo hice, ¿no? O sea, si se da todo este proceso, pues claro que lo que va a ocurrir es que voy a terminar totalmente confundida, porque no voy a saber si lo que me dice esa persona es cierto o si es cierto que yo soy la que hizo algo para que él detonara esa violencia, ¿no? Que yo no lo comprendo, que no lo quiero. Entonces, dejo de tener esa conexión conmigo misma y lo que sucede justamente es que pues, se activa, ¿no? Este mecanismo de defensa y entonces cuando salimos, pues claro que nos vamos a sentir incapaces. Y si además a eso le sumamos esto que yo les mencionaba de los juicios y todos estos mitos que hay detrás de vivir estas situaciones de violencia, pues todavía va a ser mucho más difícil que yo confíe en mí. Porque además, ¿no? A veces nos vendemos este discurso de, a ver, pero si yo misma me metí en este problema, si yo lo elegí mal, ¿no? Porque además también en redes muchas veces es, ustedes eligieron mal al papá de sus hijos. No, a ver, o sea, ustedes eligieron una persona, pero esa persona eligió cómo ser pareja y eligió cómo ser papá, ¿no? Entonces, eso no es algo que ustedes eligieron, ¿no? O sea, no es que ustedes elijan mal, no es que siempre atraigan a las personas violentas, porque tampoco somos imanes, ¿no? Más bien les decía, creo que a veces hay que echarnos un clavado a por qué estoy eligiendo esto que yo elegí. Les decía, no es que lo hayan elegido por violento, lo eligieron por otras cosas, ¿no? Más bien la violencia generalmente va saliendo pues mucho después. Y pues si tienen por ahí un tecito, un cafecito, mm, pues pueden también ahí estar acompañándonos, ¿no? En esta charla de café. Y bueno, entonces este va a ser un trabajo también que se tiene que dar, pero además es un trabajo continuo. O sea, es importante que entiendan que esto es como cuando aprendemos algo.
¿no? Por eso les decía que es como una montaña rusa emocional. O sea, si yo tengo una bicicleta, pues no es que me la compre y entonces ya el otro día puedo andar, ¿no? O si ya me subí y anduve media calle, no ya puedo ir a estos paseos en Reforma, por ejemplo, ¿no? No, o sea, tengo que aprender, tengo que agarrar poco a poco confianza, a veces me voy a caer, van a pasar muchas circunstancias. Entonces, esto se tiene que ir fortaleciendo, pero también les decía esto de la conexión con nosotras mismas, escuchándonos. Y ahorita más adelante precisamente les voy a hablar, ¿no? Otro de los pasos, porque todos van, pues, se conjuntan, son como eslabones, ¿no? O sea, uno tiene que ir con otro. Entonces, por eso es muy importante precisamente que vayan reforzando pues todo esto, ¿no? Incluso como reconocer pues todas esas habilidades, esas capacidades que seguramente siguen teniendo, ¿no? Porque esto es un poco como, yo quiero que lo vean como si todo lo que nosotros, como si tuviéramos una llama interna. Y entonces, ¿qué pasa, no? Con todas las situaciones y experiencias que vamos viviendo, es como si esa llamita se fuera como, no apagando, pero bajando, ¿no? Poco a poquito. Pero esa llama la seguimos teniendo. Entonces, el punto es justo como irla recuperando. Entonces, como hacer un poco este recuento de, a ver, pero ¿quién era yo antes? ¿No? Y también que a lo mejor no voy a ser la misma de antes, porque evidentemente con todas estas experiencias, nadie va a volver a ser la misma que era antes, ¿no? Pero sí recordarme a lo mejor en el, pues que quizá yo era más libre, que podía, ¿no? Hacer cosas. Y bueno, justo en función de esto, otra persona que atendí, Fátima, ella me comentaba, ¿no? Que ella siempre fue una persona muy alegre, que era alguien muy sociable, ¿no? Que así, o sea, incluso si salía el señor de la basura, yo platicaba con él, ¿no? Y todos me decían eso, que yo siempre era muy amable, que era muy sonriente, que les gustaba mucho justo el carisma que tenía, ¿no? Pero entonces la pareja justo todo el tiempo era de, es que tú estás coqueteando, es que tú seguramente quieres con esa persona. Entonces me decía que llegó un momento en donde tenía que estar con la mirada agachada, ¿no? Y pues justamente, si se dan cuenta, esto era parte de la esencia de Fátima. Pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Tuvo que irlo modificando. Y les decía, a veces no es que queramos, es este mecanismo de defensa para poder sobrevivir, porque quizá ya sabía que si le sonreía al señor de la tienda, pues iba a tener problemas, ¿no? Entonces era una forma de actuar en función de salvaguardar pues su integridad, ¿no? Entonces, pues ya después me contaba, porque ella, pues, o sea, hablamos de eso, pero teníamos otro proceso, pues me decía, ¿no? Que ya después cuando salió de esta relación de violencia, me decía, yo me pude recuperar, porque esa soy yo, ¿no? Y entonces eso le daba confianza. Entonces, por eso también a veces tenemos que hacer un recuento de todo lo que hemos ido perdiendo, porque no solamente perdemos a nuestra pareja, perdemos, ¿no? Nos perdemos un poco a nosotros, a nosotras mismas en ese camino. Perdemos nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque a veces también, pues yo tengo la idea, ¿no? De que, pues, el matrimonio es para siempre, o de que yo quiero que mi relación sea de tal forma. Y entonces, romper también esas expectativas es, uno se tiene que ir despidiendo de todo eso que pensaba, ¿no? Por eso también le digo, este recuento tan importante, porque entonces también de ahí es, a ver, pero ¿qué quiero recuperar de eso que perdí o que ya no quiero, ¿no? Ya no me sirve. Entonces, bueno, pues les decía, esto va a ser como poco a poco, pero pues es importante cuenta que pues vayan como reforzándolo, ¿de acuerdo? El siguiente paso es establecer límites, ¿no? Y esto es pues para protegernos de futuros daños, y es importante que los apliquemos, ¿no? Pues digamos, siendo como muy claros y además con mucha firmeza. Lo cual sé que no es fácil, ¿no? O sea, también lo primero que debemos de saber es que no es con que yo sepa que ya estoy estableciendo un límite, ya entonces el otro me va a dejar de hacer. Porque lo principal que les quiero transmitir es que un límite, aunque se lo vamos a poner a la otra persona, un poco como la imagen, ¿no? Pareciera que es hacia la otra persona, sin embargo, los límites tienen que ver más con nosotros que con la otra persona. Entonces, estos límites van muy de la mano
con nuestras creencias, con nuestros valores, con el buen trato, ¿no? Con lo que queremos y no queremos en una relación de pareja. Entonces, pareciera que establecer límites es fácil, ¿no? Decir, no, no quiero esto, no, no quiero lo otro, pero no, porque justamente cuando hacemos este recuento de nuestros valores, ¿no? Nuestras creencias, pues muchas veces también eso influye. Si yo creo que para que la otra persona me quiera, pues tengo que hacer, ¿no? Todo lo que él quiere, pues claro que me va a costar mucho trabajo decir, bueno, es que yo quiero esto, porque si yo lo hablo, pues quizá la otra persona no me acepte o no lo quiera, ¿no? O se enoje. A lo mejor pues siento que, pues sí, tengo como conflicto con eso. Entonces, por eso hay que también echarnos un clavado justamente a ver qué ha pasado que me ha costado poner límites, ¿no? También porque yo creo que culturalmente, sobre todo a las mujeres, se nos da como esta parte en donde pues tenemos que aceptar todo, ¿no? Y no podemos decir que no. Hace mucho tiempo, ¿no? En una situación personal, pues yo salí con una persona, la pasamos muy bien, ¿no? Y todo muy bien, ¿no? Como que hubo esa química, nos dimos unos besos y todo genial, ¿no? Seguimos hablando por mensajes, pasaron pues unas semanas, decidimos volver a vernos y entonces, pues no sé, algo sucedió que cuando llegó pues yo ya no sentí como esa química, ¿no? Y entonces incluso, o sea, cuando me besó, yo me sentí como muy forzada, o sea, real sentí como esa incomodidad en mi cuerpo, pero no le pude decir que no porque me dio mucha pena, que iba a pensar, porque además yo lo había invitado a mi casa, ¿no? O sea, yo dije, pero va a decir pues que vino a lo tonto, ¿no? Que entonces, ¿para qué lo invité? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Y si se enoja? Y entonces todo eso que yo traía en la cabeza, pues me costaba como mucho tener, ¿no? Este límite. Y entonces, pues como que dije, bueno, pues ya, ¿no? Subimos a ver una película y a ver qué pasa. Pero pues la realidad es que cada vez se iba haciendo más incómodo. Entonces hubo un momento donde pues me tuve que aguantar esa vergüenza porque dije, o sea, ¿es esto? O sea, de todas maneras la voy a pasar mal, ¿no? Si se enoja, pues claro que me voy a sentir mal, pero también si sigo aquí, también me voy a sentir mal. Entonces yo lo que hice pues fue que le dije, ¿no? Oye, la verdad no estoy como en ese modo, ¿no? La verdad no me siento cómoda y pues quisiera que ya se acabara aquí como la cita que teníamos, ¿no? O sea, discúlpame, pero de verdad no me siento bien. O sea, tampoco quizá le tenía que a lo mejor dar más explicaciones, pero él pues en ese momento como que lo aceptó, ¿no? Me dijo así de, bueno, está bien, o sea, lo importante es que tú te sientas cómoda, ¿no? Digo, en ese caso él pues justo actuó de esta forma, pudo ponerse grosero, decirme cosas, pero aún así les decía, este límite era para mí, ¿no? De lo que yo quería, cómo me quería sentir y cómo no me quería sentir. Entonces, por eso es muy importante, o sea, cómo, ¿no? Porque yo hasta, o sea, me quedé en shock esa vez porque decía, pero ¿cómo? Si yo tengo bien claro que quiero, que no me gusta, o sea, ¿por qué no tuve esta capacidad, ¿no? Desde el inicio, desde el primer beso que me dio, de decírselo. Entonces, a veces no es tan sencillo porque justamente va un poco de la mano con lo anterior, ¿no? El autoestima, la autoconfianza, porque si yo no me siento segura, pues creo que difícilmente vamos a poder establecer estos límites. Entonces, ¿no? También desde a partir de las creencias, es un trabajo en conjunto de todo, sin embargo, poco a poco podemos ir estableciéndolos, ¿no? Pero teniendo claro que si quiero, que no quiero, escuchando a mi propio cuerpo, conectando con él. Y es que algo que sucede, ya les mencionaba yo en las situaciones de violencia, pues es que nos desconectamos de nosotras mismas, ¿no? Para estar en este modo sobrevivencia. Entonces, les decía, no se culpen, no se sientan mal por eso. Yo creo que desafortunadamente, ¿no? Muchas mujeres hemos pasado por situaciones así de una u otra forma, violencias, ¿no? Y que no vamos a minimizarlas, pero pues hay, ¿no? Como estas violencias que a lo mejor pueden ser más leves a violencias más, fuertes, que les decía, o sea, no es minimizarlas porque pues siempre nos van a dejar secuelas, pero bueno, es parte justamente de ir también protegiéndonos, ¿no? Entonces, eso es como bien importante. Y esto nos va a ayudar también al siguiente paso, que es priorizar nuestro autocuidado. Y aquí, ojo, porque yo creo que nos han vendido el autocuidado
como algo que se hace, ¿no? Yendo a hacerme un masaje, por ejemplo, poniéndome mascarillas, alimentándome bien, siendo una mujer fitness, pero esto va más allá de eso, ¿no? O sea, claro que esas cosas también cuentan como autocuidado y un poco dependiendo, ¿no? Ahorita les menciono por qué, pero pues el autocuidado, lo voy a poner el ejemplo como cuando tenemos un bebé. ¿Qué pasa cuando tenemos un bebé? Pues si llora, no es que yo lo deje y diga, ay, pues, quién sabe qué le pasa, ¿no? Ahí que se arregle solito. No, cuando tenemos un bebé y está llorando, pues me voy a acercar a ver qué tiene, ¿no? Y dependiendo de la necesidad que tenga, pues es lo que yo tengo que hacer para saciar esa necesidad. Por ejemplo, si tiene hambre, pues le voy a dar de comer. Si tiene frío, lo voy a tapar. Si tiene Voy. lo voy a llevar al médico. Entonces, ¿no? Derivado de esto, pues precisamente No, así ya se mira. Ya, pues el ya después autocuidado, ¿no? porque estás ahí Escuchándome, muele y yo muele. qué ¿Qué quieres? A ver. necesito. Y sobre Pues, lo que necesito, entonces, pues foto. ciertas acciones. Pero ojo, una cosa es el deseo y otra cosa es la necesidad, ¿no? Un ejemplo de ello, eh, me decía una paciente que tuve hace tiempo, ¿no? Que cuando terminaba su relación de pareja, pues ella quería verlo, quería estar con él, que lo extrañaba, ¿no? Y que además no entendía por qué, si él había sido violento y también esto es parte del proceso, ¿no? O sea, pues era una persona con la que compartieron muchas cosas, con las que tenían expectativas, con las que creía que quizá iban a vivir, ¿no? Como toda su vida. Entonces, pues claro que lo van a extrañar, sin embargo, eso no significa a veces que tengamos que regresar, ¿no? Pero bueno, ella me decía eso, ¿no? Que ella le quería hablar. Pero entonces hacíamos precisamente de, a ver, pero tú qué necesitas, ¿no? O sea, si tú le hablas, ¿cómo va a ser la relación? ¿Cómo van a seguir? Y me decía, no, pues sí, o sea, va a seguir siendo violento, me va a gritar, me va a celar, no me va a dejar salir, ¿no? Y entonces estaba el deseo de hablarle, pero la necesidad precisamente era de cuidarse, ¿no? De tener un bienestar emocional, de sentirse en paz. Entonces, si yo me escucho, ¿no? Aunque yo tenga este deseo de verlo, lo extraño es que, pues voy a ponderar mi necesidad, ¿no? Entonces, el autocuidado va desde eso, pero les decía, tiene que ver también con estos límites propios que tenemos. Ah, yo sé que a mí no me gusta, pues que me hablen feo, ¿no? Entonces, si alguien me habla feo, pues justamente como yo sé que eso no estoy dispuesta a negociar, pues voy a poder establecer este límite. Entonces, por eso es muy importante ir priorizando esta cuestión del autocuidado, ¿no? Entonces, otra cuestión, y que a veces les decía, es que nos han vendido como muchas cosas, es que, ¿no? También si no nos cuidamos, no nos queremos. No va tanto por ahí el asunto, porque les decía, más bien hay estas otras circunstancias detrás de lo que culturalmente hemos aprendido. Y les decía, sobre todo, o sea, también los hombres han aprendido cosas, ¿no? Digo, yo aquí lo hablo con las mujeres porque generalmente son quienes viven estas situaciones que no dudo, ¿no? Y también conozco hombres que lo han vivido y que también, ¿no? Pueden ir aplicando esto, pero la violencia se ejerce, ¿no? O cómo nos vivimos los hombres y las mujeres, sí hay una cuestión cultural bien marcada, ¿no? Y entonces a las mujeres siempre se nos ha dicho que tenemos que estar para el otro, para el cuidado del otro. Si no es para mi pareja, es para mi mamá, es para mis hijos, es para la suegra, es para, ¿no? Para todo mundo, menos para mí. Entonces, eso como que nos va dejando de lado un poquito y decía, pues sí, o sea, claro que entonces dejo de escucharme, dejo de estar desconectada de mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como empezar a priorizarlo. Y ahí a lo mejor también viene, ¿no? Como esta cuestión de cómo me nutro o de qué me quiero nutrir, ¿no? Y no hablo pues de alimentos, sino justamente a lo mejor de empezar a establecer un proyecto de vida, ¿no? De hacer actividades que pues yo sé que van a hacer que a lo mejor pues tenga contacto con otras personas, a lo mejor hago ejercicio, ¿no? También es la alimentación. Y les decía, ahí hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo que yo vaya al gym a matarme 5 horas, ¿no? O que entre a dietas constantemente porque creo que estoy gorda y que no cumplo con los estándares, hacerlo por mi propio cuidado.
¿no? Entonces también ahí a veces hay que comprender, sobre todo siempre tener muy presente y estar pensando constantemente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de dónde viene, desde lo que me dicen otros, desde lo que me dicen, ¿no? La sociedad, los comerciales, o desde lo que yo quiero, ¿no? Yo digo, pues a lo mejor sí, no cumplo con este estándar de belleza, pero eso no me hace menos, eso no me quita valor. Quiero sentirme mejor en mi cuerpo, sí, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues quizá primero empiezo a tratarlo bien, ¿no? Soy amable con él, lo acepto como es y después pues empiezo a alimentarme bien, a lo mejor hago alguna actividad física y créanme que su cuerpo y su mente van a reaccionar de manera positiva ante eso. Si yo lo hago desde esta parte genuina de yo quiero sentirme bien y quiero bienestar, pues claro que va a funcionar. Si yo lo hago desde el castigo, ¿no? Desde el es que quiero cumplir estos estándares, pues en realidad están pues castigando a su cuerpo y su cuerpo también reacciona. Entonces, por eso es importante pensar desde dónde hacemos lo que hacemos. Y finalmente, el último paso es aceptar su fuerza y su resiliencia, ¿no? Porque muchas veces también lo pensamos como que esto nos define en la vida, ¿no? Y entonces, pues si yo acepté vivir violencia, pues soy, ¿no? Tal cosa. Entonces, no, más bien, no hay que tomarlo tampoco como, ¿no? La vida me tenía preparado esto porque entonces yo tenía que aprender a poner límites y amarme. No, a ver, o sea, es importante que sepan que eso no es así, ¿no? Que las circunstancias que ya mencionábamos al inicio se dieron, ¿no? Nuestra propia historia se dio y que entonces por eso sucedió esto. Pero eso no me hace ser la peor persona del mundo, no me hace no tener valor, o sea, no. Entonces, simplemente aceptar, ¿no? Como esta situación que viví, me va a ayudar a que entonces yo pueda saber hacia dónde me muevo, qué hago, cuáles son los pasos que tengo que dar. Hay un concepto que me gusta mucho y que cuando yo lo escuché, o sea, realmente, pues me movió mucho y me voló la cabeza, le decía a una amiga, ¿no? Y que es la aceptación radical, ¿no? Y la aceptación radical es aceptar las cosas simplemente como son. Creo que suena muy fácil, yo lo sé, pero el problema de esto es que muchas veces no lo aceptamos porque siempre le ponemos un juicio, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aceptar que yo viví violencia? Les decía, es que fui una tonta, es que yo me dejé, es que si yo podía hacer es, no, a ver, simplemente la situación surgió por todo lo que pasó, pero surgió. No es algo bueno, no es algo malo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo puedo verlo de esa forma, va a ser, ok, así está la situación, ¿qué hago? ¿No? Es como si yo dejara las llaves de mi carro adentro y entonces todo, o sea, ya las dejé ahí, ¿no? Y empiezo, pero porque las dejé, fui una tonta, si yo hubiera puesto atención. Y entonces voy a estar peleándome con todo eso que hice o no hice y no voy a buscar una alternativa, ¿no? Si yo digo, bueno, ya las dejé, o sea, sí fue un accidente, ya las dejé, a ver, ¿no? Las aceptaciones, pues ya las dejé ahí, por lo que haya sido. Entonces, cuando dejo de pelearme con lo demás, pues voy a tener mucha más claridad para poder, pues, ver qué hago, ¿no? Ah, ok, entonces si ya las dejé, pues le voy a hablar al cerrajero o le voy a hablar a mi mamá que tiene un juego de llaves, ¿no? O voy a hacer tal cosa, voy a pedir ayuda. Pero se vuelve pues justo como mucho más fácil, ¿no? Y les decía, no tiene que ver con que el destino, Dios, la vida nos puso eso en nuestro camino, o sea, tampoco romantizar ese dolor, ¿no? O esto de, es que él fue tu maestro para que tú aprendieras a amarte. Les decía, no, no, o sea, las personas no llegan por eso a nuestras vidas, ¿no? Las circunstancias, por una u otra cosa, pues nos van juntando. Entonces, también a veces creo que es importante reconocer, ¿no? Que o sea, hemos tenido una muy grande valentía, ¿no? Y que yo quiero reconocerles eso a todas las mujeres que están en estos procesos y que constantemente están intentando, porque no es fácil, ¿no? Pero eso nos habla de su resiliencia, de su capacidad también de adaptación, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pues qué aceptación, ¿no? O sea, qué adaptación a, pues, a la violencia. Sí, el cuerpo se adaptó a eso.
Y yo siempre pienso, ¿no? O sea, imagínense si se puede adaptar a esas adversidades, vamos a ponerlo por términos prácticos negativos, imagínense, o sea, ¿a qué no tiene la capacidad nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo de adaptarse a las cosas positivas, ¿no? O sea, creo que más bien es justo como ir redirigiendo nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras creencias, o sea, todo el conjunto de lo que hemos sido. Pero a mí me parece una gran prueba de que precisamente sí podemos, ¿no? Hacer esos cambios. Entonces, también vivirse precisamente como mujeres, ¿no? Fuertes, que incluso les decía, o sea, a pesar quizá del dolor emocional que pueden estar viviendo, están ahí para sus hijos, que siguen intentando, ¿no? Luchar, trabajar, pues hacerse cargo de un montón de cosas. Entonces, creo que es importante que ustedes mismas primero se reconozcan eso, porque les decía, si tuvieron la capacidad de sobrevivir a eso, ¿a qué no tienen la capacidad, no? Yo siempre, o sea, siempre que atiendo a las mujeres, de verdad, siempre digo así de, ojalá se pudieran ver con los ojos que a lo mejor yo las miro, ¿no? Cuando las escucho, cuando las veo, cuando me cuentan, porque digo, qué fortaleza, ¿no? O sea, las mujeres somos tan fuertes, somos tan inteligentes, y no minimizo a los hombres, evidentemente, ellos pues, también, ¿no? Tienen sus cosas, pero es esto, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tenemos para ir sobreviviendo a esto? Entonces, quiero que sepan que justamente no es algo que sí pueden lograr, que va a costar trabajo, va a costar llanto, va a costar dolor, claro, pero siempre van a poder salir de esto, ¿no? Pero les decía, sí se requiere muchas cosas, ¿no? Como para ir haciendo, y sé que no es sencillo, pero creo que ya al menos el tenerlo en mente, pues nos puede dar como esa pauta, ¿no? Entonces, bueno, como transmitirles eso, también por eso justo les comentaba como algunos casos, ¿no? Porque, o sea, esto yo sé que puede sonar, ¿no? Como muy bonito, pero el punto es trasladarlo también a otras mujeres que sí han podido tener una vida mejor, que han podido tener otro tipo de pareja, que se han podido vincular desde una forma sana, ¿no? Sabiendo que no quieren vivir situaciones de violencia. Pero pues es poco a poco, ¿no? También no se sobreexijan. Esto es un proceso que va de la mano de verdad con la autocompasión y con la paciencia, cosa que creo que a veces y menos hoy en día tenemos. Todo lo queremos ya, ¿no? O sea, con todo esto de la tecnología, o sea, les decía, si ya de por sí vivir un duelo, de repente, ¿no? Me encuentro con personas que, pero dime qué hago, ya no me quiero sentir mal, ¿no? Y es, oye, pues es que sí tienes que de dejarte sentir ese malestar, ¿no? O sea, tampoco dejar que sea lo que invada nuestras vidas, pero sí creo que precisamente como permitirnos vivir esas emociones va a ser la guía principal. Y también, ¿no? Transmitirles que pues muchas veces la violencia, claro que puede dejarnos secuelas mucho más graves y que yo creo que es importante a veces considerar que si alguien requiere, ¿no? Apoyo psicológico o incluso ya una atención psiquiátrica, pues que también acudan, ¿no? Porque muchas veces la violencia pues nos daña en muchas cosas, ¿no? Sobre todo les da a nivel cerebral, nuestro cerebro no genera pues, ciertas sustancias que naturalmente tendría que generar. Y entonces tenemos crisis de ansiedad, crisis depresivas, ¿no? A muchas mujeres también tristemente he conocido pues que se desató algún tipo de trastorno, ¿no? De la violencia, de vivirla a tal magnitud. Entonces también, o sea, es echar mano, ¿no? De todo aquello que nos puede sumar, ¿no? La religión, si la religión me suma, si yo me siento bien, no tengo esta fe, o sea, también, si la religión es la que todo el tiempo me dice, no, debes de quedarte con tu pareja, pues también a veces hacer como este recuento, les decía, de mis creencias, con quien yo me relaciono, ¿no? Pero son todos esos apoyos que podemos tener que nos van a ir ayudando pues en este camino para fortalecernos, ¿no? Y bueno, antes de terminar, hay un cuento que a mí me gustaría como pues contárselo, es muy cortito, pero me parece como muy significativo, ¿no? Se le llama cuentos medicina, porque precisamente son cuentos, digamos, como que tienen muchas cosas a nivel simbólico, ¿no? Y que nos dejan pues mucho aprendizaje también.
Y entonces, bueno, este cuento se llama Pincola Esteves, creo, me parece. Es una, em, creo que ay, se me fue el nombre. Bueno, hace cosas de psicoanálisis, ¿no? Y entonces, pues ella tiene todo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Y nos habla, pues, como, ¿no? De las mujeres salvajes, que no es que sean salvajes en cuestión, pues, de comportamiento, sino justo como de tener esta fortaleza, ¿no? Entonces, como de la naturaleza, incluso contactar con nuestra propia naturaleza. Y entonces, el cuento se llama La loba o la huesera. Y entonces, pues nos habla pues era una señora que era como una bruja, una curandera, que le decían así, le decían la loba, le decían, ¿no? La huesera. Ella vivía pues en las montañas. Y entonces era una persona pues que no convivía con nadie, que solo estaba ella y pues se trasladaba a muchos lugares, ¿no? Entonces vivía en una cueva y ella tenía huesos pues de todo tipo de animales. Pero los huesos que más les gustaba recolectar eran los huesos de lobas. Y entonces pues caminaba siempre recogiendo en su saco pues todos los huesos. Y entonces cuando llegaba a su cueva, pues prendía una fogata y armaba todo el esqueleto. Y entonces ya después de armar este esqueleto, ella levantaba las manos y empezaba a cantar. Y entonces conforme iba cantando, ¿no? La loba pues como que iba resucitando, ¿no? Se iba generando como la carne, el pelo, ¿no? La cola, hasta que las pues revivía básicamente. Y ya que las revivía, ¿no? Las lobas salían corriendo y entonces a lo lejos se veía pues cómo se iban transformando en una mujer que se iba caminando, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el cuento, pero justamente les decía, tiene como mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque finalmente los huesos son como la fuerza indestructible de la vida, ¿no? Es eso que es lo más difícil de roer, que creo que tiene que ver precisamente con quiénes somos, con nuestra propia esencia, ¿no? Y entonces, el cantar, ¿no? El cantar simboliza el reconectar con nuestras verdades, con nuestra propia voz, con quiénes somos realmente, ¿no? Y entonces cuando nosotros, pues justamente estamos en situaciones de vulnerabilidad, en donde a lo mejor nos sentimos perdidas, tenemos que empezar a recordar eso, ¿no? Poco a poco, quién soy, de dónde vengo, qué quiero, cantarme esas verdades de realmente lo que yo quiero, ¿no? Y pues la loba o esta curandera pues es, digamos, como el símbolo precisamente de la raíz de lo instintivo, ¿no? Que muchas veces esto de el instinto no existe. Claro que el instinto existe. El instinto es nuestro cuerpo, ¿no? Con la experiencia, van como de la mano, ¿no? Si lo voy a poner un ejemplo. Si a mí me mordió un perro cuando era chiquita, ¿no? Pues quizá yo ahora que estoy más grande, cuando escucho un perro, pues me voy a asustar. El instinto es ese, ¿no? Mi cuerpo ante un estímulo va a reaccionar. A veces son estímulos pues imperceptibles, ¿no? Estos patrones conductuales también tienen que ver con eso. Pero les diría, es la reconexión conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que necesito, con mis emociones. Y vivimos desconectadas. Y no solamente porque hemos vivido situaciones de violencia, sino justo porque también eso se nos ha enseñado mucho a las mujeres, ¿no? Como a no escucharnos, que estamos locas, que estamos mal. Entonces, por eso es importante precisamente como reconectar con eso y por eso me gusta tanto este cuento, ¿no? Porque tenemos que ir a la búsqueda de nuestros propios huesos, tenemos que cantarnos nuestras verdades, reconectar con nuestra intuición y entonces volver a ser, ¿no? Pues esas mujeres que ahí les mencionaba, lo ponen como mujeres salvajes, que son mujeres, ¿no? Pues que se reconocen lo que hacen, quiénes son, y a partir de ahí, pues viven, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuento me parece muy importante, pues por esto que ya les mencionaba. Entonces, pues bueno, ya estamos terminando nuestra charla. Ahí creo que había como unos mensajes, creo. Voy a dejar de compartir. Ah, bueno, ahorita voy a compartir. Solo. Bueno, son saludos. Qué bueno, me da mucho gusto que pues estén precisamente
que se hayan conectado, aunque tarde. Digo, y estas charlas quedan también grabadas. A mí me gusta más, pues, verlas, ¿no? Porque también de repente el estar hablando solita, pues no me gusta tanto. Entonces, les agradezco de verdad, de corazón, muchísimo que estén aquí. Y también, pues ya nada más para finalizar, pues quisiera, les decía que pues les tenía ahí como, pues algo más y que precisamente es, pues que vamos a tener un taller. ¿Por qué? Porque esto al final, les decía, solo se queda un poco como, pues en la plática, ¿no? O sea, es como, ajá, sí, ¿y luego qué hago, no? O sea, ¿yo cómo empiezo? Porque esto es muy general. Sin embargo, a veces pues hay que empezar desde nosotras mismas, les decía, desde nuestra propia historia, de cómo nos sentimos. Entonces, por eso pues decidimos generar un taller que no tiene el mismo nombre, de sobrevivir a vivir, recuperarse después de la violencia o de una relación dañina, que va a ser la siguiente semana, el 30 de enero, a las 10 de la mañana. Estos talleres, pues como es un taller, pues, digamos, vivencial, porque hacemos algunos ejercicios, estos talleres no son grabados y son de cupo limitado. Entonces, si alguien se quiere anotar, vamos igual a publicarlo, yo creo que más al ratito, y vamos a dejar un link para que se puedan también ustedes ahí anotar y pues, ¿no? Justo como empezar a dar estos primeros pasos, pero ya no solo desde lo que pues me dijeron, ¿no? Sino ya un poco como aterrizando nuestra propia historia. Entonces, pues me dará muchísimo gusto pues verlas ahí. También si tienen alguna duda, igual me pueden contactar y pues no sé si ahorita alguien quisiera hacer como algún comentario, quisiera mencionar algo, también no se vale. Entonces, pues dejo tantito como abierto a que pues precisamente si alguien quiere hablar, pues prenda ahí su micrófono y le escuchamos. Si no, bueno, pues estamos pues por finalizar. Les decía, les agradezco mucho. Pues pronto lo vamos a subir a nuestras redes. Me parece que también estábamos transmitiendo, creo que en Facebook, no sé al final si se transmitió, pero también si conocen a alguien y se lo quieren pasar, háganlo. O sea, yo creo que el punto es compartir esta información, que sepan que no están solas, que siempre hay alguien que las puede acompañar, ¿no? Y que sobre todo, pues este espacio a mí siempre me gusta decirles es libre de juicios. De mi parte, pero sobre todo que sea libre de juicios de su parte. Que simplemente les decía, se entiendan qué pasó y que poco a poco pues vayan ahí recuperándose. Entonces, pues bueno, si ya no hay algo más que alguien quiera agregar, pues me voy despidiendo. Les agradezco que hayan estado en esta charla de cafecito, que está como bueno echar este chismecito. A ver, voy ahí, un mensaje, vamos a leer. Mil gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero verlas también en el taller y pues también, pues quienes están en el despacho que llevan ahí sus asuntos. También me parece que ya subieron mi contacto. También si lo requieren, me pueden contactar y pues por acá estaremos pues, ¿no? Trabajando en este espacio. Entonces, pues, bueno, a ver, es que no alcanzo a leer muy bien. No le porque me sigo. Exacto, yo también, la verdad me encanta, les decía yo, compartir siempre estos espacios. Para mí siempre lo mejor es pues, ¿no? Compartirnos entre mujeres nuestras experiencias. También a veces pues, ¿no? Lo grupal también creo que es muy, muy difícil. Mira, aquí nos ponen, salí de una relación de 48 años, wow, o sea, justo, ¿no? Son como estas cosas que vemos y yo digo, o sea, qué fortaleza, porque a lo mejor después de conocer un mundo, ¿no? En el que yo vivía y hacía y era el decir, ya no quiero estar aquí y yo veo cómo me salgo y busco las circunstancias, ¿no? Eso de verdad es muy valiente y les decía, yo los reconozco porque son mujeres muy valientes.
¿no? Qué bueno que se dan una oportunidad más de vivir de forma, pues, diferente y vamos a seguir adelante, ¿no? De verdad, sí se puede, pero les decía, pues, también tenemos que hacer cosas, ¿no? Solitos o solitas creo que va a ser muy difícil. Se puede, claro, pero siempre, ¿no? En comunidad, compartiéndolo con alguien, pues va a ser mucho mejor. Entonces, pues ahora sí, me despido y pues les agradezco mucho que hayan estado por aquí y pues cuídense mucho, que tengan un bonito día. Hasta luego.